y vamos a continuar. Es la continuación de la historia de la religiosidad de los fariseos. Vamos a ir Lucas 12, 1 al 12. Es el texto que Dios nos habla esta mañana. Lucas 12, versículo 1 al 12. Estamos usando Nueva Biblia de las Américas, la versión. Dice la palabra de Dios. Entre tanto, una multitud de miles y miles se había reunido, tanto que se arropellaban unos a otros. Jesús comenzó a hablar primero a sus discípulos. Cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que han dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que hayan susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde las azoteas. Así que yo les digo, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que poder hacer. Pero yo les mostraré a quién deben temer. Temen a aquel que después de matar tiene poder para arrojar al infierno. Si le digo, a él teman. ¿No se vende 5 pajarillos por 2 moneditas? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. No teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, él será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdona, será perdonado. Pero al que blasfema contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo llevan a las sinagogas, ante de los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán de defensa propia. ¿Qué van a decir? Porque el Espíritu Santo, en esa misma hora, le enseñará lo que deben decir. Amén. ¿Quiénes estaban en la multitud? Versículo 1. Posiblemente habían personas que solo querían ver el milagro de Jesús. Había otros por sus enfermedades. Quieren ver a Jesús. Otros querían escuchar la enseñanza de Jesús, ya que no hubo nadie como Él. Él enseñó con la autoridad. Y entre esa gente estaban los fariseos, los hipócritas. Había miles de personas en público y Jesús tuvo que haber tomado esta gran oportunidad para predicar sobre el arrepentimiento. Arrepiéntense o la gracia de Dios, para generar un gran avivamiento de alcance. Imagínense 5,000 personas. ¡Qué oportunidad! En cambio, Jesús se centró solo en sus discípulos. ¿Por qué? Sabía lo que había en sus corazones. Los discípulos tenían temor a los fariseos, que son los maestros de la ley, la religiosidad y a seguir las tradiciones, las leyes judías. Su principal preocupación fue que sus discípulos caerán en la religiosidad y produjeran fruto de hipocresía. Entonces, ¿a quiénes Jesús les comenzó a hablar primero en público? A los 5,000 personas, más o menos, y más solo a sus discípulos. ¿Y por qué lo hizo? Porque la acción de Jesús hacia sus discípulos fue como
como si un pastor estuviera cuidando primero a sus ovejas entre los lobos, dando el cuidado pastoral a sus discípulos. Cuídense de la levadura que es pecado de los fariseos, es la hipocresía. ¿Y qué es la hipocresía? Tiene dos caras diferentes, que no hay coherencia entre los dichos y hechos. ¿Y quiénes fueron los hipócritas en el tiempo de Jesús? Dice la palabra, son los fariseos y los escribas, que tienen conocimiento de la palabra de Dios. Dice la palabra, daba 10 limosna en las sinagogas, en las calles, para ser alabado por los hombres. Amaban orar en pie en las sinagogas, en las esquinas de la calle, para ser vistos por los hombres. Criticaban las faltas de otros. ¿Cómo tú eres discípulos? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Si los discípulos de Juan Bautista están ayudando. Entonces Jesús aplicó a los escribas fariseos la condenación de la profeta Isaías en Marcos 7:6. Jesús respondió, bien fortezó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Muy lejos de mí. Entonces Jesús advierte a sus discípulos de tener cuidado de los fariseos para que no esclavicen su corazón de la religiosidad y la hipocresía. El fruto de la religiosidad es la hipocresía. Otra vez, el fruto de la religiosidad es ¿qué? Y el resultado de la religiosidad es que solo hay temor a obedecer la ley y la tradición religiosa y no hay temor de Dios. Entonces, ¿cómo estás cuidando tu corazón esta mañana de la religiosidad y la hipocresía? Vemos el versículo 2 y 3, dice la palabra, Lucas 12, 2 y 3 dice, nada hay encubierto que haya de ser revelado, ni oculto que haya de saberse. Por lo cual todo lo que han dicho en la oscuridad se verá a la luz, y lo que han susurrado en las habitaciones interiores será proclamado desde que Jesús dice a sus discípulos que la hipocresía de los fariseos será revelado. Porque Él es omnisciente. A ver, diga omnisciente. 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 Así es. ¿Qué es omnisciente? Aquel que conoce, sabe todo. O sea, no podemos esconder de Dios porque Él conoce y lo sabe todo. Por eso Dios, Jesús, es omnisciente. Y Juan 2:25 dice, porque Jesús conocía lo que había en el interior del hombre, el corazón. Entonces, como Jesús sabía, como Él es omnisciente, el temor en el corazón de sus discípulos. Y Dios sabe en este momento cuál es tu temor en tu corazón. Porque Él es nuestro omnisciente. Si leemos versículos 4, Lucas 12, versículo 4, dice, así que yo les digo, ¿qué? Amigos míos, no teman a los que matan, ¿qué? Y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. ¿Se dieron cuenta que Jesús le dijo qué? Amigos míos, my friends, en coreano, ne chingu, no es mala palabra, Entonces, ¿qué dijiste, no? Filos en griego, amigos míos, imagínate, empezó la relación maestro-discípulo. Ahora,
eres mi amigo. Era una enseñanza radical para los discípulos de Jesús. Soy tu discípulo, ¿cómo me puedes llamar amigos? Jesús está poniendo una relación horizontal. Como maestro éramos vertical, maestro, estudiantes. Eres mi amigo. ¿Qué involucrará la palabra amigo? ¿Qué piensas al saber que eres amigo de Dios? ¿Qué piensas al saber que eres amigo de Jesucristo, de nuestro Señor el Salvador? Jesús, nuestro fiel amigo, nos anima que no tengamos temor a los hipócritas ni las autoridades que matan el cuerpo. Solo el temer a Jesús, que es omnisciente. Conoce, sabe todo. Seguimos versículo 5. Lucas 12 dice, pero yo les mostraré a quién deben temer. Temen a aquel que puedes matar, tiene poder arrojar al infierno. Si le digo a él, teman. ¿Qué estaba diciendo Jesús a sus discípulos en público? No teman a los fariseos, a los hipócritas. Deben temer al Dios ahora digan, potente. A ver, omnipotente. Omnipotente. ¿Ustedes qué significa omnipotente? Aquel que tiene poder, ¿qué? Infinito. Por ejemplo, cuando Jesús pudo convertir agua en vino tinto reservado. Hizo que un ciego viera, un cojo corriera, caminó sobre el mar. Mateo 14, 26, 27 dice, al ver a Jesús, los discípulos, andar sobre el mar, se turbaron y dijeron, es una fantasma. En temor pusieron a gritar, ¡ah! ¡Ah! Pero enseguida Jesús le dijo, ten ánimo, soy yo, tu amigo, no teman. Jesús resucitó de la muerte y será el juez el día del juicio final para juzgar a los vivos y a los muertos. Segundo Timoteo 4:1. Entonces, ¿por qué tenemos que temer a Jesús? ¿Por qué? Si vemos Mateo 25, de versículo 31 hasta 40, pero un resumen, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso y todas las naciones se reunirán delante de él. Jesús, él separará a unos de los otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrás las ovejas a su derecha, para ustedes sería este lado, y las cabras a su izquierda. Entonces diré el rey, a los que están a su derecho, venga usted y a quienes mi Padre ha bendecido, reciben su herencia. Y dirá a los que están a su izquierda, apártese de mí, malditos, al fuego eterno preparará para el diablo y los ángeles. Y aquellos, las cabras irán al castigo eterno y los justos, las ovejas, a la vida eterna. Wow. Que las cabras nunca tendrán una relación eterna con Dios. Y las ovejas siempre tendrán una relación eterna con Dios. Y Apocalipsis 14:6 dice, después de ver volar del cielo y otro ángel que tenía un evangelio eterno para anunciar a los que moraban en la tierra y todas las naciones, tribu, lengua, pueblo, que decían en gran voz, teman a Dios y den a Él la gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al
que hizo el cielo, la tierra y el mar, las fuentes de las aguas. Entonces, ¿por qué tenemos que solo temer a Dios? ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Lo conoce, sabe todo. Dios es omnipotente. Tiene poder infinito. Aquellos que van a estar con Él, aquellos van a estar en el infierno. Y también Dios es nuestro creador. Nos ama con amor inagotable. Vamos a leer Lucas 12, 6 a 7. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas? Sin embargo, ni uno de ellos está olvidado ante de Dios. Muestra que Dios es nuestro creador. La creación, hasta pajarillos, Dios lo aman. Versículo 7 dice, es más, aún los cabellos de la cabeza de ustedes, todos están ¿qué? ¿Y tú sabes la cantidad de tu cabello en tu cabeza? Menos Tonio. Yo no. Empecé a contar y se me olvidó. No, pero tiene un Dios, no sé, conoce la cantidad de cabellos tenemos. Y dice, no teman, eso es Dios de creador, porque ustedes valen más que muchos pajarillos. Entonces, ¿has pensado como cuánto vale tu alma? Tu alma es más valiosa para Dios, a pesar de que el mundo en el que vivimos nos dice que tu vida no vale nada. Porque no tienes esto. No vale nada. Pero ¿y tú? ¿Cómo mides el valor de tu vida? ¿Lo mides con esto? ¿Con la religiosidad? ¿Lo mides tu alma con Jesús? Entonces Dios es nuestro creador, porque su palabra dice, Génesis 1:26, Dios creó al hombre a su imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Si creemos que Dios es nuestro creador, tenemos que temer a Él, no al hombre. Y continuamos, versículo 8, dice, les digo que a todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante de los ángeles de Dios. ¿A quién debemos confesar delante de los hombres? ¿A quién? Al Hijo del Hombre. Entonces, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo? Le pido que haga un ejercicio en su hogar. Cuando regrese a su casa hoy, en una hoja hagan una lista de quién es Jesucristo en mi vida, para mí. ¿Es tu creador? ¿Es tu rey? ¿Es tu abogado? ¿Es tu juez? ¿Es tu sanador? ¿Es tu maestro? ¿O eres tu fiel amigo? ¿Es tu novio? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Cristo? ¿Es tu Salvador? ¿Es el camino de tu vida? ¿O es la verdad de tu vida? ¿O es la vida de tu vida? ¿O es tu buen pastor? ¿O es tu Dios? Tiene Jesús para ti. Después, haz otra hoja, una lista. ¿Quién eres tú a Jesús? ¿Eres su discípulo? ¿Cristiano? ¿Eres su amigo? ¿Eres hijo de Dios? Tu relación con Jesús define tu relación con Dios, al Padre, también con el Espíritu Santo de verdad. Porque Dios, 3 en 1 es.
Tu nueva identidad en Jesucristo le da a Dios reverencia, respeto que merece. Ojos. Si no está temiendo a Dios, como lo hicieron el pueblo de Israel y el famoso rey Salomón. Primero Reyes 11 dice, el rey Salomón tenía su esposa, pero amó muchas mujeres extranjeras. De las naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, el pueblo de Dios dice, no se unirán a ellas, ni ellas se unirán a ustedes, porque ciertamente desviarán ¿qué? Su corazón tras sus dioses. Dice, pero Salomón se apagó, se pegó a ellas con amor. Entonces sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón ya era viejo, dice, sus mujeres desviaron su corazón atrás de otros dioses, su corazón no estuvo dedicado por completo al Señor, su Dios, como había estado el corazón de su padre David. ¿Cuál es lo que actualmente desvía tu corazón de Dios? ¿Cuál es lo que actualmente desvía tu corazón a Dios como Salomón? ¿Cuál es una señal de que estás alejando de Dios? Cuando ya no estás temiendo a Dios, la ceguera espiritual. Voy a vivir mi vida como se me dé la gana. Y regresamos a Lucas 12:9. Continuamos, dice, pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. El temor es cuando tú niegas a Jesucristo delante de los hombres, y también Él te negará como su discípulo, como su amigo, como su hijo. Dice, no te conozco, pero Señor, fui a la iglesia como 10 años, memoricé tu palabra, no te conozco. Qué temor cuando Jesús te dice, no te conozco. Pero Señor, soy miembro de Lumina. ¿Y qué? Qué temor, Porque dice, el que me niega delante de los hombres, que es el público, se ha negado delante de los ángeles de Dios. Seguimos leyendo el versículo 10 dice, y a todo que me diga una palabra contra el Hijo de Hombre, que Jesús, se le perdonará. Pero al que blasfema, al que blasfeme, que insulte o maldice contra el Espíritu Santo, ¿qué le pasará? No se perdona. Qué temor. Y versículo 11-12 dice, cuando los llevan, no es que ellos digan, yo quiero ir. No, cuando los llevan a los discípulos a las sinagogas, ante los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo o de qué hablarán en defensa propia o qué van a decir, porque el Espíritu Santo, ¿qué? En esa misma hora les enseñará. Podemos ver cómo Jesús conoce el corazón de sus discípulos. Les animó que no se preocupen, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les iba a enseñar lo que debían decir. Entonces queda claro que los religiosos hipócritas que perseguían a Jesús también iban a perseguir a sus discípulos. Sin embargo, los discípulos de Jesús no debían temer a quienes los perseguirán, sino que debían estar firmes en su fe en el Espíritu Santo. Porque el salmista dice Salmos 56, 3, 4, dice, el día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre?
¿qué puede hacerme el hombre? Y Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, si te sostendré con las diestra de mi justicia. Y Romanos 8, que hemos escuchado algunos 38, 31. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni la presente, ni la porvenir, ni los poderes, ni los altos, ni los profundos, ninguna otra cosa creada nos puede separar. ¿Qué? Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, como los discípulos, que el Espíritu de Dios nos lleva a lugares. Dios te puede llevar a lugares que te sientas incómodo. Imagínate, los llevaron los discípulos frente a las sinagogas, con las autoridades, con los gobernantes. El Espíritu de Dios te puede llevar a lugares para que tú declare que Jesús es ¿quién? Es omnisciente, Jesús es omnipotente, Jesús es mi creador, mi Salvador. Necesitamos declarar y confiar en el Espíritu de Dios que nos dé la palabra. Entonces, ¿y tú a qué le temes? Hay personas que tienen temor de hablar en público porque les da la pena o piensan que se le van a burlar de ellos o incluso o rechazar el evangelio. Pero si somos sus discípulos, sus amigos, hijos de Dios, sus testigos, necesitamos confesar y declarar a Jesús en nuestro entorno. Porque Hechos 1:8 dice, pero recibirán ¿qué? Poder. Dice, recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán ¿qué? Mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta las confines de la tierra. Entonces, ¿a qué tipo de poder se refiere Jesús? El poder ser sus testigos hasta los fines de la tierra, enfrentando los retos que esto conlleve. Entonces puede observar, si podemos ver un paso atrás, puedes observar cómo Jesús le va revelando a lo largo de su enseñanza la relación que ha ido cultivado con sus discípulos. Versículo 1. Jesús, Él ha sido su maestro. Versículo 4. Amigos míos, Jesús es su amigo. El tercero, y Él les ha revelado que también Él es Hijo del Hombre, es Dios. Entonces Jesús revela a sus discípulos, soy tu maestro, soy tu amigo, al final soy tu Dios. Para el discípulo es una enseñanza radical. ¡Wow! Sé que es nuestro maestro. Somos tus amigos. Eres nuestro Dios. ¡Wow! Entonces, ¿cómo podemos temer a Dios? Conociendo sus atributos, experimentándolos y viviendo una relación con Él. Esto nos hará presentarnos ante Él con reverencia y respeto. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que no temer a Dios? La ceguera espiritual. O en el día, hedonismo. Hedonismo es persiguiendo el placer, como el rey Salomón. Porque 1 Reyes 11:9 dice, el Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor. Que su corazón se apartado del Señor, se regresó. Cuando uno se aleja de Dios, ya no tiene un corazón que teme al Señor. 2, convertirse en una persona religiosa, aferrado a la religiosidad. Y luego empieza a criticar, a juzgar a las personas, a otros cristianos. ¿Por qué viste hasta aquí? ¿Por qué cortas un cabello así?
¿Por qué hiciste tatuaje? ¿Por qué vienen chanclas? La 3, viví una vida de hipocresía. Es dos caras, viven dos caras. Sin autenticidad ni integridad. ¿Y cuáles son las consecuencias de no temer a Dios? Ir al infierno. Es una realidad, una enseñanza bíblica. Porque habrá un juicio final con el Hijo de Dios y todos pasaremos por Él. Entonces, ¿cuáles son las razones para temer a Dios? Vamos a decir juntos, digan, Jesús es omnisciente. Jesús es omnisciente, que conoce, sabe todo. Digan, Jesús omnipotente. Jesús omnipotente, Él tiene poder infinito, Él es juez. Digan, Jesús, nuestro creador, que nos ama con amor inagotable. Y digan, Jesús, nuestro Salvador y Señor. Por el hecho de ser Dios, Él es digno de temer. ¿Sigues esclavizado de la religiosidad y la hipocresía en tu vida? Extrañas estas cadenas. Eres libres. Porque Jesucristo rompió la esclavitud de las tinieblas. Porque Él cargó nuestros pecados en la cruz y resucitó. ¿Qué relación tienes actualmente con Jesús? Quizás solo sientes que tienes una. Pero déjame te digo de parte de Dios que tú, al ser cristiano, ya eres su discípulo, su amigo y su hijo adoptado. La relación que tenemos con Jesús es la que nos llevará a temer a Dios. Nuestra relación con Jesús nos guía a temer, honrar y respetar a nuestro Dios viviente. Y Filipenses 2, 9, 11 dice, para que al nombre de Jesucristo se dobla todas las rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y dice, toda lengua, mire, toda lengua, ¿qué? Que se calle. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios al Padre. Entonces, ¿qué te impide temerle al Dios omnisciente, omnipotente, creador? Porque la relación que tenemos actualmente con Dios determina tu actuar. El atributo de Dios omnisciente, omnipotente, creador, define tu relación con Él. Grábate esto. El atributo de Dios omnisciente, omnipotente, el creador, define tu relación con Dios. Si no cree todo eso, sigue viviendo en la esclavitud, en la hipocresía. Ser discípulos de Jesucristo significa no tener corazón lleno de religiosidad y hipocresía con los fariseos. Ser amigos de Jesucristo significa solo temer a Dios, al Padre, y no al hombre. Ser amigos de Jesucristo significa declarar, confesar su nombre en público sin tener vergüenza. Y ser hijos de Jesucristo significa vivir guiados por el Espíritu Santo. Si eres su discípulo, su amigo, hijo de Dios, ¿qué te impide confesar, declarar en tu entorno que Jesús es tu maestro, tu amigo, tu rey, Salvador y tu Señor? Oremos.